¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo increíble que es que entendamos el lenguaje casi sin darnos cuenta? Es quizá nuestra habilidad más humana. Ahora imaginemos el reto gigantesco que es enseñarle esa misma intuición a una máquina. Porque no se trata solo de conocer palabras, sino de descifrar ese tejido complejísimo de significados y contextos que nosotros manejamos al natural. A ver, para que nos hagamos una idea de lo grande que es este reto, vamos a usar una frase buenísima del comediante Groucho Marx. A simple vista parece una oración más, pero para una computadora esto es un verdadero acertijo. O sea, ¿quién tiene el pijama puesto? ¿La persona que está disparando o el elefante? Para cualquiera de nosotros, la respuesta es obvia, ¿no? Pero para una máquina, esta pregunta tan simple saca a la luz el corazón del problema, la ambigüedad. Y bueno, esto que vemos aquí es literalmente el dilema de la máquina en un gráfico. Estos son dos árboles sintácticos, o sea, dos mapas gramaticales que son perfectamente válidos para la misma frase. En uno, el pijama es del elefante, en el otro, de la persona. Y lo más loco es que para la lógica pura de la gramática, las dos opciones son correctas. Ok, entonces, ¿cómo le hace una máquina para resolver este enredo? Pues tiene que hacer lo mismo que nosotros hacemos por instinto. Desarmar la oración, pieza por pieza, y empezar por lo más básico de todo, las palabras. Y aquí es donde entra en juego algo llamado semántica léxica. Sí, el nombre suena un poco técnico, ¿verdad? Pero su trabajo es muy concreto. Entender que una misma palabra puede ser como un camaleón, cambiando de significado según donde esté. Por ejemplo, la palabra banco. Si digo banco, ¿a qué me refiero? ¿A uno para sentarse en el parque o al lugar donde guardamos el dinero? El contexto nos da la respuesta. Bueno, estas palabras con doble vida se llaman homónimos y son uno de los grandes dolores de cabeza para las computadoras. Pero claro, entender las palabras una por una es solo la mitad del trabajo. La verdadera magia, el verdadero reto, está en cómo se unen para formar una idea completa. Es decir, cuáles son las reglas del juego para armar una oración. Y para eso necesitamos la sintaxis. Pensemos que la sintaxis es como el manual de instrucciones o el plano de un arquitecto para el lenguaje. Nos dice exactamente cómo se tienen que combinar las palabras para que la oración tenga sentido y no sea solo un revoltijo de términos. Por ejemplo, una regla súper simple puede decir que un artículo como la, junto a un sustantivo como mesa, forman una pequeña pieza con sentido. Las máquinas tienen que procesar miles y miles de estas pequeñas reglas para poder dibujar el mapa completo de cada oración. Ok, ya tenemos las piezas y tenemos los planos. Pero, ¿qué pasa cuando, con las mismas reglas, podemos dibujar dos planos totalmente distintos? ¿Cómo sabe la máquina cuál es el correcto? Y con esto, pues volvemos a nuestro elefante en pijama. El problema es que a veces las reglas gramaticales permiten construir más de un plano que es perfectamente válido. La sintaxis por sí sola no tiene cómo decidir quién lleva puesto el pijama. Entonces, ¿cómo lo solucionan las máquinas? Bueno, aquí viene el truco. Usan probabilidades. En lugar de quedarse atoradas sin saber qué hacer, hacen, digamos, una apuesta inteligente basada en datos. El proceso es bastante ingenioso, la verdad. Primero, la máquina genera todas las opciones posibles, todas las estructuras que la gramática le permite. Después, se pone a analizar una cantidad gigantesca de textos reales, libros, artículos, de todo, para ver cuál de esas opciones es la más común, la más humana. Y al final, elige a la ganadora, la que tiene la probabilidad más alta de ser correcta. Y ojo, que este sistema de elegir el camino más probable no es solo un ejercicio académico, para nada. Es el motor que hace funcionar la tecnología del lenguaje que usamos todos los días, desde los traductores automáticos hasta los asistentes de voz en el celular. Entonces, si juntamos todo esto, el significado de cada palabra, las reglas para unirlas y el poder de la probabilidad para resolver dudas, ¡listo! Tenemos la receta básica para crear máquinas que pueden hacer algo que parecía de ciencia ficción: conversar. Y dentro de este mundo de las máquinas que conversan, hay, a grandes rasgos, dos tipos principales, cada uno con un objetivo muy distinto. A un lado tenemos a los agentes que están orientados a tareas. Pensemos en Siri, en Alexa, en el asistente de Google. Su trabajo es hacer algo muy concreto: poner una alarma, buscar una dirección, tocar una canción. Y por el otro lado están los chatbots. Su única misión es platicar, mantener una conversación que se sienta lo más natural y humana posible, sin un objetivo final. Uno de los pioneros de los primeritos fue un chatbot llamado Eliza. Era muy interesante porque simulaba ser una terapeuta, pero con un truco muy simple. Como vemos aquí, muchas veces lo que hacía era tomar lo que la persona decía y convertirlo en una pregunta, dando así una ilusión de que estaba entendiendo.
Este recorrido, que empezó con una broma sobre un pijama y nos trajo hasta acá, a los chatbots, nos muestra el camino tan increíble que hemos avanzado para enseñarle a las máquinas algo tan nuestro como es el lenguaje. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? A medida que estas tecnologías se vuelven cada vez mejores para entendernos, para captar no solo las palabras, sino la intención detrás de ellas, ¿cómo va a cambiar nuestra relación con la tecnología en el día a día? Es algo en lo que vale la pena pensar.